Muchas gracias, Daniel. Yo ahora aparezco con la cara, pero directamente voy a pasar a pantalla completa, así ven mejor lo que voy a exponer. No es que sea interesante, pero lo van a ver mejor. Lo que vamos a cubrir un poco ahora es, cerrando esta semana, algunos temas que parcialmente se han citado en algunas conferencias, en la conferencia del ingeniero Vela, en la conferencia del ingeniero Chamorro, ayer en la charla de la gente de Fulgos, que son una serie de cambios y modificaciones que ha ejercido la aparición del COVID-19 sobre todos los actores de la cadena de frío, desde los productores hasta los consumidores. Muchos de esos, en realidad uno no los puede manejar y solo puede intentar hacer algunas mejoras basadas en conocimiento o en las posibilidades que tenga. Nosotros vamos a ver primero un repaso de en qué consiste la cadena de frío. Justo Germán recién estuvo hablando de las condiciones de humedad, de los almacenamientos, que está relacionado en buena medida con esto. ¿Cuáles son los problemas habituales ya de partida en la cadena de frío en el país sin que exista el COVID? Y después una serie de inconvenientes y medidas que hubo que tomar por la aparición del COVID. Entonces, volviendo justo a lo que citó Germán en la charla anterior, nosotros tenemos una serie de alimentos de alto contenido de agua, que son los que se llaman alimentos perecederos, que son muy susceptibles de descomposición química y microbiana a las temperaturas ambientes normales durante el almacenamiento, el transporte y la venta. Por lo tanto, hay que hacer sobre esos materiales alguna acción para aumentar la vida útil. Podemos hacer algunas que no están relacionadas con el frío, como por ejemplo esterilizarlo o deshidratarlo. Pero resulta que los alimentos de mejor calidad son los que se parecen más al alimento fresco, y eso lo logro con refrigeración o en segunda instancia con congelación. Entonces, ¿qué alimentos son los que caen en este grupo? Bueno, todos los que tienen alto contenido acuoso, como carne, frutas, jugos, hortalizas, algunos lácteos como leche, crema, yogures, queso fresco, y alimentos de medio contenido acuoso, como quesos estacionados, productos de panadería y pasta, comidas preparadas. Entonces, todos estos alimentos tienen una vida limitada. ¿Por qué? Porque carne, frutas y hortalizas tienen entre un 70 y un 90% de agua. Entonces, además, el resto de su composición son grasas, hidratos de carbono, proteínas, que son muy fáciles de degradar químicamente a temperatura ambiente y además son muy atacables por los microorganismos. Entonces, ese es el grupo más peligroso, pero otros alimentos de humedad intermedia, como pastas frescas, productos de pastelería, comidas preparadas, siguen teniendo un contenido de agua relativamente alto y también son inestables a temperatura ambiente. Entonces, yo tengo que hacer algo básicamente sobre la temperatura de estos alimentos para aumentar su vida útil. Entonces, la gente, los usuarios, los compradores siempre prefieren al alimento que se parece más al producto fresco. En ese caso, el alimento se parece más al producto fresco, es el refrigerado o el congelado en segunda instancia. Piensen, yo doy siempre el mismo ejemplo de las arvejas. Ustedes pueden tener arvejas frescas, sino arvejas refrigeradas, arvejas congeladas, y mucha peor calidad tienen las arvejas deshidratadas y las arvejas enlatadas, que las que venden ahora son arvejas deshidratadas y después rehidratadas. Entonces la diferencia de calidad es muy evidente entre un alimento refrigerado y congelado con respecto a uno deshidratado o esterilizado, y por eso tiene una
alto consumo y alta preferencia de los compradores. Entonces, ese hecho de tener que trabajar a temperaturas de refrigeración involucra necesariamente la aparición de la cadena de frío, que significa básicamente que en todas las etapas, desde la producción hasta el consumo, el alimento tiene que estar en las condiciones de temperatura adecuadas para su conservación con la máxima calidad posible. Eso significa que, por ejemplo, como decía Germán, una carne tiene que estar entre 0, 1 grado bajo cero, 85-90% de humedad. Hay vegetales que tienen que estar a 2-3 grados, otros a 10, otros a 15, y obviamente un congelado por lo menos a menos 18. Ahora, cuando falla cualquiera de las etapas de esta cadena de frío, ocurre una pérdida de calidad irreversible. Es decir, aunque yo después lleve a la condición de temperatura ideal, la caída de calidad que hubo en el periodo que estuvo fuera de sus condiciones óptimas no la recupero. Entonces, una cadena de frío puede tener distintos eslabones, pero básicamente para un producto, por ejemplo, que se produce a gran escala, como un yogur, una hamburguesa congelada, un vegetal congelado, las etapas incluyen la producción, por ejemplo, la congelación de la carne o de la hamburguesa y todas las etapas previas, almacenamiento por el productor, un transporte generalmente con transportes controlados por el productor hasta un almacenamiento mayorista o distribuidor, y después otra etapa de transporte y distribución hasta un almacenamiento minorista o un supermercado, un sitio de venta, y después ya comprado por el minorista, un transporte al hogar y un almacenamiento hogareño. Normalmente las 4 primeras etapas, principalmente en empresas de gran envergadura, están muy bien controladas en cuanto a sus aspectos técnicos. Es decir, un fabricante de hamburguesas, una láctea que hace yogures, alguien que fabrica verduras congeladas, no se arriesga a que su producto salga de su empresa y se distribuya bajo condiciones que no son las adecuadas. ¿Por qué? Porque tiene que defender el nombre y la marca del producto. Entonces, en la etapa de producción, en el almacenamiento del productor, en el transporte hasta el centro de distribución, generalmente está muy controlado por el productor. Pero el productor generalmente pierde su capacidad de control cuando entra en la cadena de distribución. Nosotros estábamos por hacer un trabajo con una gran empresa y dicen, y nosotros podemos llegar controlando hasta el centro de distribución que está en el mercado mayorista, y después no podemos controlar más. Y es lo que pasa normalmente, es decir, las condiciones fuera de estandarización aparecen generalmente en un transporte secundario hasta el sitio de exhibición y venta, el almacenamiento en el mercadito, supermercado, el transporte al hogar y el almacenamiento hogareño. En estos lugares es generalmente donde aparecen los problemas de la cadena de frío en condiciones normales. Es decir, este otro esquema lo que quiere mostrar es que una cadena de frío es en realidad una cadena de suministros que por ahí no podría diferenciarse mucho de una papelería o repuestos de automotor o lo que sea, pero tiene el adicional inevitable del control de temperatura. Entonces, la logística de la cadena de frío tiene que involucrar la cadena de suministros y el control de temperatura. La cadena de suministros puede tener distintas etapas, generalmente se origina en la producción, o sea, granjas, tambos que pueden tener sistema de preenfriamiento, mataderos, procesadores. Hay transporte en camiones refrigerados, contenedores hasta un almacenamiento, por ahí puede haber una segunda etapa de transporte. Finalmente,
terminamos en un supermercado, en un minorista, puede ser una exportación, caer contenedores en el puerto, exportación vía aérea, o, por ejemplo, a otra fábrica que lo usa como insumo, ¿no? Y eso se aplica tanto a frutas y vegetales como a carnes, pescados y mariscos, productos lácteos, bebidas, y algo muy importante, que es productos medicinales, los cuales muchas veces tienen condiciones de temperatura mucho más estrictas que las de los alimentos. Entonces, los problemas que hay habitualmente, ya sin tener el COVID dando vuelta, el más común es ruptura de la cadena de frío. Eso puede ser, por ejemplo, en la etapa de transporte y almacenamiento, lo más común es baja capacidad de refrigeración, falta de trazabilidad de la temperatura, es decir, no hay forma de controlar la temperatura del transporte, ni controlarla ni saberla, o mantenimiento inadecuado, y también en la etapa logística, mala planificación del recorrido, múltiples aperturas de puertas, eso lo saben muchísimo los que distribuyen, ni hablemos de que muchas veces la carne o los lácteos se distribuyen sin refrigeración, se dejan el, el crate de la sachet de leche en la puerta del kiosco que todavía está cerrado al sol, y cosas por el estilo, y malos caminos, mucha circulación de vehículos y piquetes. Ahora acá después le vamos a tener que sumar todos los controles que hay en las rutas por causas del COVID. Y también es muy común que haya un mal manejo térmico de los actores de la cadena. Es decir, cada tipo de alimentos, en el caso refrigerados y congelados, tiene una temperatura óptima, lo que estaba hablando Germán, después tenemos una transparencia de almacenamiento y hay un rango transitorio algo mayor para las etapas de transporte. Por ejemplo, un congelado que tiene que estar a menos 18 se acepta en el transporte que la temperatura pueda subir hasta menos 15, pero hasta menos 15, no a menos 10 o a menos 5. Lo mismo, en un refrigerado que está a 5 grados se acepta, por ejemplo, que pueda subir hasta 8 grados. Entonces, apartarlo más de ese rango implica importantes riesgos de crecimiento microbiano y una disminución de la vida útil, que no siempre es detectable por parte del potencial comprador, porque hemos caído en la trampa que, como los productos que se venden generalmente han sufrido maltrato térmico, es decir, por ejemplo, los congelados están llenos de escarcha, pegoteados, la leche por ahí puede estar cortada, han tenido que hacer una especie de arreglo entre los productores y los supermercadistas, en la cual han desaparecido los empaques transparentes. En ningún empaque prácticamente ustedes van a poder ver el producto. Entonces, de esa forma te ocultan muchos de los posibles defectos que tengan, y uno no puede muchas veces a priori detectar si el producto está en buenas o malas condiciones. Entonces, muchas veces un alimento mal almacenado no se diferencia fácilmente de uno mantenido en condiciones de temperatura adecuada. Acá hay una tabla que después la pueden ver en el YouTube de condiciones de temperatura para cada tipo de productos, que es una tabla estándar, no tiene nada del otro mundo. Y ahora sí vamos a entrar un poco a ver a estos problemas que ya teníamos habituales en nuestro país de la cadena de frío, que se le han sumado. Bueno, aquí hay un pequeño índice que ahora lo vamos a ir desgranando. La primera circunstancia, y que no es taxativa de actores de la cadena de frío, sino prácticamente en casi todas las empresas, hay por lo menos nuevas condiciones de trabajo, nuevas condiciones de seguridad que incluyen sanitización de materias primas, equipamiento y personal, control de temperatura y desinfección al ingreso del personal, uso de guantes, barbijos y máscaras, en este caso de los procesadores de alimentos también copias, materiales descartables, limpieza intervalos establecidos de ambientes y equipamiento, separación mínima del personal interviniente, y esto después lo vamos a ver con algunos detalles, desinfección del medio ambiente. Todo esto generalmente está
dentro de un protocolo que cada tipo de industria tuvo que presentar para ser habilitada para trabajar. Ustedes pueden ver, hasta ha salido publicado en el diario el otro día, por ejemplo, el protocolo que tiene la Caixa, la Cámara de Chacinados, de la industria del chacinado, para el manejo de sus empresas, muy bien detallado. También en casi todas partes ha habido una separación de turnos de trabajo sin interacción de los mismos, es decir, se desaloja el lugar de trabajo y recién después hay una limpieza y entra el grupo nuevo. Todo eso hace que bajen los periodos de trabajo, aumenten los costos, y en lo posible ha habido una eliminación o uso restringido de comedores y lugares de reunión. Acá hay una foto para que tengan una idea de una mesa de inspección de carnes y troceado, y vean que por más de que estén con barbijos, la gente está muy agrupada. Eso después es un inconveniente muy importante porque la circulación del aire, principalmente si no está realizada adecuadamente, el otro día el ingeniero Chamorro dio un ejemplo muy claro de los problemas que puede haber de reinfección porque el aire se aspira por el sistema de refrigeración, se enfría, pero no, muchas veces no se sanitiza, entonces se vuelve a inyectar en el ambiente de trabajo aire contaminado y se contamina toda la gente. Un caso típico es acá los frigoríficos y mataderos. Hay frigoríficos que han tenido a esta altura ya más del 50% del personal infectado, hasta el ingeniero de SENASA que hace la inspección. Sí, es una situación bastante complicada. Y les decía, en estos temas de desinfección del aire y del ambiente, el ambiente generalmente se desinfecta con medios líquidos, normalmente con amonio cuaternario, pero se ha puesto de moda el uso de luz ultravioleta del rango C, la UVC. Esto no es para nada nuevo, hay trabajos en el ASRE de hace un montón de años. En el año 2010, en nuestro Qatar, vino el ingeniero Banflet, que era el vicepresidente de ASRE, y habló sobre el tema. Han hablado de ese tema en otras reuniones. Yo hace 2 años di una charla sobre también el uso de UVC en ambientes y en alimentos, pero ahora se puso de golpe de moda como si lo hubieran descubierto durante el COVID. Acá hay 2 ejemplos de cómo se desinfectan el aire de los ambientes. Estamos hablando de unas lámparas de cuarzo, acá se ven adentro de un túnel. Estas lámparas de cuarzo emiten radiación ultravioleta a 254 nanómetros, que es la longitud de onda que destruye el ADN y el ARN, con lo cual desinfecta porque mata a todos los microorganismos y virus. Entonces, en este caso, está puesto a la salida de un evaporador, después de la bandeja de desescarche, las lámparas verticales. En este otro caso, están puestos dentro de un tubo, entonces se saca en ambos casos el aire que yo estoy refrigerando y recirculando, es tratado en cada vuelta que da por el equipo de refrigeración, desinfectado, sanitizado, entonces no hay peligro de recircular virus. Otro aparato que también existe hace años, y si ustedes se acuerdan, a principios de abril hubo gente que lo redescubrió y lo reinventó y empezó a venderlo para desinfectar los colectivos cuando volvió el transporte. Es simplemente una batería de lámparas de cuarzo que tiene rueditas, y entonces yo lo puedo mover por los distintos ambientes y hago una desinfección de los ambientes, por ejemplo, entre turno y turno. Tiene una serie de ventajas, es decir, esto mismo se usa en hospitales, en sanatorios, en salones de conferencias, es decir, de uso muy amplio. Se utilizan equipos que tienen packs de lámparas que irradian en todas las direcciones. Tiene ventajas de funcionamiento automático, sin partes móviles, de fácil traslado.
hay una desventaja que es específica de la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta solo desinfecta lo que ve, es decir, le tiene que incidir la radiación sobre el material que estoy desinfectando. Es decir, yo tengo un ambiente vacío, no hay ningún problema. Si muevo adecuadamente a lo largo del ambiente el carrito, desinfecto todo. Pero si, por ejemplo, hay una mesada o algo así, esta intercepta la circulación de los rayos y lo que está detrás no se desinfecta. Entonces tiene que tener mucho cuidado de complementarlo con una desinfección por medio líquido para estar seguro de una desinfección total. Además, se tienen que cumplir las dosis y las distancias en las cuales está efectivo el sistema. ¿Qué cambios hubo? Algunos de ellos en los esquemas de producción y en el tipo de producto. Bueno, acá ha pasado de todo. Acá en el país ha habido gente, mucha, que ha tenido que cambiar el producto que estaba fabricando porque le desapareció el mercado. Hay casos típicos de alguna láctea que producían quesos estacionados de alta calidad para restaurantes de élite, y de golpe le cerraron todos los restaurantes, se quedaron sin clientes, entonces se reconvirtieron a producir quesos frescos y mozzarella, que son los que crecieron rápidamente en el mercado. Lo mismo pasó con productoras de hamburguesas que proveían a grandes cadenas de hamburgueserías y tuvieron que cambiar los canales de comercialización. Lo mismo los que los proveían de las papas bastón ya precortadas y directamente para freír. Hubo, en el mismo caso, al principio principalmente, una caída muy fuerte de consumo de leche fluida y de yogures y de chacinados. La Caixa informó un 50% de caída del consumo en los primeros 3 meses, después se empezó a recuperar ahora 2 meses, pero hubo una caída muy grande. Y además, algunos productores tuvieron que convertirse parcialmente en función de las preferencias del mercado. Por ejemplo, apareció, que lo voy a nombrar en algún otro momento, un fuerte mercado vegetariano y vegano. La gente que tenía capacidad de pago empezó a cuidarse, entonces hubo un enorme consumo de comidas de origen vegetal y bajó el consumo de productos cárneos. La otra cosa que hubo que cambiar, y en todas las industrias, no solo en las de alimentos y refrigerados, es el esquema de producción. Entonces hubo que establecer turnos más cortos y espaciados para permitir una limpieza integral, dividir en lo posible al personal en distintas cuadrillas, o como lo queramos llamar, grupo de trabajo, grupo de tarea, de forma que si hay un infectado y se debe poner en cuarentena al grupo completo, existan relevos. O sea, armar 2 o 3 turnos distintos de gente, de manera de que siempre haya alguien que pueda cumplir el proceso. Una cosa importante, separar distintas zonas, intentando que no haya intercomunicación por las personas o por la circulación de aire. Por ejemplo, recepción, producción, empaque, distribución, para disminuir el riesgo de infecciones cruzadas, e implementar cuando se podía el trabajo, el home office, que evidentemente en una industria generalmente solo abarca algunas tareas administrativas. Todo esto genera, obviamente, muchos mayores costos de producción y además una disminución de la productividad, porque no se puede aprovechar íntegramente ni el equipamiento ni al personal. Lo mismo ha habido, principalmente en las industrias alimentarias de mano de obra intensiva, como los mataderos, procesadores de aves, plantas de fileteado de pescado, chacinerías, aquellas que tienen clasificación manual de materia prima, muy común en vegetales y frutas, que han sufrido en todo el mundo, no es acá. Si uno lee el diario que le llegan las gacetillas y toda la semana cerraron algún frigorífico en Inglaterra o en Estados Unidos o en Alemania, y han tenido que suspender la producción para desinfectar, y eso continúa hoy en día, tanto en Europa como en Estados Unidos y obviamente en nuestro país. Después está lo que vemos todos los días en la televisión, esto no, ni habría que nombrarlo, que es
que todo el mundo conoce las dificultades y trabas que han provocado las distintas y contradictorias reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales. Hay lugares que hay prohibición de circular, otros lugares que hay prohibición de ingresar, otros lugares que hay permiso para atravesar pero no para detenerse, ciudades que uno puede pasar por la ruta pero no puede parar ni el chofer para ir al baño, horarios restringidos de entrada y salida o de reparto, largas detenciones en cada control, descarga y o transbordo de mercaderías, incluyendo refrigeradas y congeladas y medicamentos al aire libre, desinfecciones de cargas sin control, es decir, hechas por las municipalidades, por los controles, sin control o al aire libre. Junté 4 fotos simplemente para que sean representativas. Esta de arriba es en Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires, que desinfectan todo lo que pasa, no importa las condiciones. Esta otra es en La Rioja, en Chamical, haciendo transbordo en la calle. Estas dos son en algún lado en San Luis o Santiago del Estero, haciendo transbordo de alimentos, de medicamentos, de test de COVID, sin ningún tipo de protección, o gente que va a retirar en los lugares donde descargan y se los llevan los productos sin refrigeración y mientras que están descargando están al sol. Esto es lo que de los transportistas. Un aspecto que también ha influido es la modificación de las modalidades de compra y entrega de productos. Entonces, en ese aspecto tenemos que remarcar compras mucho más espaciadas de productos que después deben mantenerse por periodos más largos en refrigeración. O sea, yo necesito que estos productos me lleguen con una vida útil más larga. ¿Cómo consigo que esa vida útil sea más larga? Trabajando a las temperaturas más bajas que acepte el alimento. Si yo lo tengo que tener entre 0 y 3 grados, bueno, lo tengo que tener almacenado antes de venderlo en toda la cadena a 0 grados, para estar seguro. Un aumento de consumo de congelados y de vegetales frescos, generalmente comprados en negocios que no están refrigerados, en cercanía y no en los super o en los hiper. Una gran cantidad de compras por internet o telefónicas que después te lo entregan en bicicleta en contenedores no aislados o mal aislados, y todo eso atenta contra la vida útil de los alimentos. Y un aumento de consumo de productos gourmet o veganos o vegetarianos. Entonces, algunos cambios generados en la cadena de frío. Los operadores tuvieron que pasar de utilizar almacenamiento de media temperatura, en algunos casos, a congelado y no tenían suficiente disponibilidad. Por ejemplo, gente que cambió el tipo de productos que podía vender. En algunos casos apareció mayor volumen de cámaras que era necesario, y los dos que son más importantes es, como ya les decía, la necesidad de asegurar en el transporte la temperatura más baja compatible con el producto, por las interrupciones y demoras y transbordos en los envíos a larga distancia, y fundamentalmente una necesidad de un mejor monitoreo y control de la cadena de frío. Estamos hablando fundamentalmente de la etapa de distribución, pero en realidad es valedero para todos los eslabones. Entonces, en este mejor monitoreo y control a distancia de la cadena de frío, hay dos tipos de equipamiento que existen hace varios años, pero que ahora ha aumentado muchísimo el uso para poder controlar a distancia, que es la tendencia general mundial de las cadenas de frío. En ese sentido hay un montón de marcas de adquisidores de datos portátiles, que por ejemplo pueden ir adosados a la caja de los camiones y a la carga, y después cuando el camión vuelve, los datos que tienen grabados en la memoria se descargan a una PC y se tiene la historia térmica completa del recorrido. Entonces uno, por ejemplo, acá hay una propaganda de uno de los proveedores que dice que con eso logro el resguardo de materiales críticos, mejora la confiabilidad en la preservación de los reactivos, vacunas, fármacos, muestras biológicas, alimentos, todo tipo de material lábil a cambios y condiciones de conservación, y hay un ahorro económico
porque ahorra tiempo y esfuerzo, evitando la necesidad de recorrer instalaciones para una verificación ocular o descarga diaria de los datos de un logger. Y el otro ejemplo, que es todavía, en mi punto de vista, mucho más práctico, es que ahora ya se vende instrumental para hacer el censado y enviar la señal permanentemente por GPS. Entonces yo tengo una forma de controlar el equipamiento, controlar la temperatura a distancia y además de forma instantánea. Entonces, estos sistemas permiten monitorear en tiempo real la temperatura del lugar donde se colocó el sensor, realizar un estricto control de la cadena de frío en el traslado de alimentos y otros productos, permite el envío de alertas inmediatas al momento que la temperatura no permanezca dentro de los límites establecidos, la visualización y registro de los datos en las cámaras de frío de los vehículos. Es posible colocar más de un sensor de temperatura por vehículo, por ejemplo, en distintos lugares de la estiba. Acceder desde cualquier dispositivo conectado a Internet para conocer la temperatura de la cámara, de la carga o de la cámara en tiempo real, y establecer por seteo rangos de temperatura según el tipo de carga, congelados, verduras, carnes, medicamentos, que esto generalmente en la programación va unido a alarmas, que entonces el que recibe la señal se entera cuando el producto salió del rango de temperatura adecuado y muchas veces puede ejercer algún tipo de acción, por ejemplo, hacer arrancar el compresor de un camión o verificar que se olvidaron la puerta abierta o cosas por el estilo, para mejorar la calidad del producto que llega. Entonces, todo esto, a la larga, lo mejor que se ha conseguido, si es que se ha conseguido algo, en mejora de la cadena de frío por culpa del COVID, es que se ha modernizado en muchos casos el control del desarrollo de la cadena de frío, y que esa es una tendencia que va a seguir en el mundo. Lo mismo, quería acotarles dos casos que prueban que uno no puede nunca estar totalmente cubierto. Ustedes sabrán que hubo por lo menos dos rechazos en China de productos congelados que llegaron de América, es decir, mariscos desde Ecuador y Perú, y alitas de pollo desde Brasil, que los que controlaba en China dijeron que el producto estaba contaminado superficialmente con COVID. Ahora, es imposible poder controlar qué es lo que está pasando en la cadena frío cuando salió de la posibilidad de control del vendedor. Piensen en todas las etapas de un manipuleo de un producto congelado que sale de una fábrica hasta que llega a China. Lo mismo, hubo una nota virulenta de la Asociación Americana de Productores de Alimentos Congelados, una sociedad obviamente que maneja mucho dinero, que salió a decir que los alimentos congelados no contagian, que no se conoce ningún contagio de COVID por alimentos congelados. O sea que en teoría, aunque alguien que hubiera estado contaminado haya tocado la caja o el embalaje, eso no afecta a la calidad del producto. Ahora vayan a convencer a alguien que hace un control en China o en San Luis, que no puede ni entrar, menos le van a dejar pasar algo que esté contaminado. Bueno, esto es más o menos algunas cosas para tener en idea. Les agradecemos mucho la atención. Cualquier información, yo pertenezco al CIRCA, que es el Instituto de Alimentos más grande del país y especializado inicialmente en temas de tecnología de alimentos. Ahora ya trabajamos en todos los temas y siempre estamos a disposición para cualquier consulta. Muchas gracias.